Hoy estaremos conversando con un invitado ciertamente de lujo, una institución en el mundo de la medicina por su larga trayectoria profesional, muchísimos años graduado, es un auténtico experto en ginecología, reproducción humana y sexología, quien estará disertando sobre la importancia en el tratamiento que se debe de ejecutar permanentemente para llevar a feliz término este tipo de patologías. Me refiero al doctor Alfred Martínez. Doctor, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación que me has hecho a tu programa. Doctor, hablemos un poquito sobre lo que representa el aumento de la esterilidad matrimonial. Ciertamente se ha incrementado este tipo de fenómenos o patologías, ha incrementado la enfermedad en parejas jóvenes que hoy por hoy no tienen hijos. Sí, y tradicionalmente se ha considerado que entre el 10 y el 15% de las parejas formalmente constituidas, llámese en uniones de hecho o uniones de derecho, presentan este tipo de condición. Pero a medida que pasan los años, esto ha ido aumentando porque por la decisión que tienen estas parejas de postergar la natalidad, es lo que ha permitido que de una manera directamente exponencial haya aumentado tanto la dificultad para lograr el embarazo o la búsqueda del embarazo. A otra condición importante que también influye sobre la aparición de esta noxa es la enfermedad de transmisión sexual. Que O sea, esto es una situación recurrente. Es recurrente, es progresiva y ha aumentado con los años. Existe una edad, digamos, que ciertamente se torna promedio para la aparición de este tipo de problemas en el embarazo. Mira, un estudio realizado hace más de 30 años en Venezuela, ahí se descubrió que el mayor potencial de fertilidad que tiene un venezolano es a los 25 años. Para hablar de esterilidad tienes que hablar de la dificultad para concebir hijos durante un año de unión, bajo el mismo techo y sin protección anticonceptiva, ejerciendo la función sexual con cierta regularidad, semanalmente. ¿Qué cifras se manejan a nivel nacional e internacional? En edad reproductiva, llámese antes de los 40 años, un promedio de 2 veces por semana. Hay un estudio de un brasilero apellido Santos que concluyó después de observar a 10.000 personas sobre el funcionamiento sexual, y la gente entre 30 y 39 años copula 2 veces por semana en promedio, ¿no? ¿Y cómo se determina la incidencia de ese volumen tan reducido de copulación en el proceso de fertilización? Eso es lo que te quería comentar, que es algo relativo, porque eso no es lo mismo un costeño que un montañés. Alguien que vive en la cordillera andina no copula jamás ni nunca. ¿Por qué? Son condiciones geográficas, son condiciones ambientales, es la forma de vida, el tipo de trabajo que desempeñe. Existe una serie de factores que condicionan esto. O sea, eso tiene una incidencia de carácter psicológico, emocional, e incluso biológico. Sociodemográfico, físico, psicológico, emocional, desde todo punto de vista hay influencia ahí. Como que te comentaba, la mayor incidencia a los 25 años, pero la edad reproductiva, el ciclo reproductivo de las parejas hasta los 40 años en promedio. Y el mayor volumen de pacientes que están buscando embarazo está alrededor de los 34 años. Hay estudios que soportan esto, ¿no? Pero hay casos excepcionales, porque se sabe de damas que han tenido embarazo a elevadísimas edades. Por supuesto. Pero generalmente a partir de los 40 años disminuye la calidad de la muestra ovocitaria en la hembra. Y en el varón es a partir de los 50 años que disminuye la calidad de los espermas. Esto no quiere decir que en términos absolutos no hay la posibilidad de lograr el embarazo. Claro que sí lo hay. Existen muchos tratamientos de reproducción asistida que mejoran la condición de los gametos y de los embriones y permiten que se dé lo que tanto busca esta gente, que es un embarazo. Yo tengo entendido que usted es uno de los profesionales más preocupados y abocados al estudio y al avance sistemático para precisamente reducir este tipo de patologías y sus consecuencias. ¿Qué te llevó a ti, como profesional de la medicina, a dedicarte en profundidad a este estudio? Mira, la parte más bonita para mí de la medicina es la reproducción humana. Yo soy de los que consideran que la vida es un milagro, es un regalo. Al ver los pasos de manera protocolar en que se dan los hechos desde el punto de vista físico, biológico y molecular para que se dé el embarazo, eso es algo que no tiene explicación.
Eso es algo tan fascinante que desde que yo era estudiante, que me dediqué a estudiar esto, y estamos hablando de hace más de 35 años, fue mi pasión. Yo me he dedicado a estudiar y tratar a parejas que no tienen hijos y ya superamos las 37.000 parejas estudiadas. Doctor, usted hizo, tengo entendido, posgrados en España, ¿no? Aquí en Venezuela y en España. Sí. Básicamente sobre esta materia. Sobre ginecología y reproducción humana y sobre la parte de sexología. De acuerdo. ¿Quién tiene más responsabilidad, a propósito de este tema que estamos abordando, en la pareja como causante fundamental de este tipo de patologías para la no reproducción de hijos? Ok, la responsabilidad es compartida. Esto es un problema de dos, un problema de pareja. Hay estudios que soportan que es 30% como factor causante el varón, 30% como factor causante la hembra, 30% como factor combinado de las dos partes y un 10% en la cual no existe explicación del por qué no sale embarazada. O sea, hay una laguna ahí. Hay una laguna y actualmente hay grupos de trabajo a nivel mundial que se están dedicando a estudiar este tipo de condición porque se hacen todos los estudios y todos los tratamientos y no se logra lo que quieren, que es el embarazo. Y lo peor es que no tienen la explicación exacta para decirle a la pareja, mira, definitivamente no sale por tal cosa. O sea, realmente pudiéramos pensar que existen bastantes instituciones y centros de estudio y tratamientos para este tipo de patologías. Claro que sí. Claro que sí. Dentro y fuera de Venezuela. Dentro y fuera de Venezuela. Cuando yo comencé en esto había 2 centros en Venezuela, hoy hay más de 22. ¿Las enfermedades de transmisión sexual tienen algo que ver con los problemas de esterilidad? Claro que sí, porque cuando comenzamos a estudiar esto solamente existían 5 enfermedades venéreas, como se las llamaba antes, ahora se llama enfermedades de transmisión sexual y son más de 25. Entonces, ¿y a qué se debe tanto incremento? Entonces, hay muchas condiciones, factores que condicionan la aparición de esto. El libertinaje sexual, la falta de protección mediante la utilización de métodos anticonceptivos, la mutación de gérmenes de cualquier tipo, virus, bacterias, hongos, parásitos, todos estos que condicionan de alguna manera las enfermedades de transmisión sexual. Te hablo, por ejemplo, que hay casos muy puntuales, la blenorragia, que era una enfermedad que es archiconocida, que es viejísima. Actualmente eso durante un largo periodo de tiempo desapareció de la escena ginecológica y reproductiva y urológica también, porque cualquiera se inyectaba o cualquier medicamento que fuera afín a corregir esto. Resulta que hoy en día aparece una mutación de ese germen que se llama Neisseria gonorrhoeae, que no acepta, no es sensible a los antibióticos convencionales con las que normalmente se trataba. Entonces le llaman supergonorrea. Ese es el término nuevo que se le está dando a este germen. ¿Y cómo abordan esa dificultad? Entonces el problema que se plantea hoy es que mientras se pudieran terminar las pruebas desde el punto de vista farmacológico, tanto in vitro como en vivo, para ver cómo se puede eliminar este tipo de bacterias, hay que mejorar las condiciones preventivas con reeducación de hábitos, reestructuración de pensamiento, eliminar creencias irracionales que tengan los individuos en relación a la práctica y la función sexual. O sea, aquí hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar los paradigmas definitivamente. O sea, definitivamente es muy alta la incidencia de este tipo de enfermedades acá en Venezuela. ¿Cómo se maneja esta situación en lo que a ella se refiere? Sí, es bastante preocupante, sobre todo con las condiciones en que nos encontramos hoy, no solo por la falta de medicamentos, sino que como política estatal, el manejo de todo lo que es insumos, medicamentos y campañas de medicina preventiva para educar y reeducar hábitos no se están dando, no se están cumpliendo. La actividad sexual en promedio de un venezolano hoy en día está alrededor de los 13 años. El embarazo precoz en venezolana está alrededor de los 13, 14 años. Tiene el tercer lugar en toda la América hispana. O sea, ¿en qué porcentaje se puede establecer eso? Entre las mujeres más paridoras están las venezolanas. O sea, que estamos hablando de un porcentaje bastante elevado. Altísimo. Tenemos el tercer lugar en eso. Y estamos hablando de que entre los 14 y 18 años es la mayor incidencia de gestación en este tipo de pacientes. Y es que volvemos entonces
al tema de inicio. La falta de prevención, la falta de educación, las condiciones sociodemográficas, gente pobre, humilde, que vive en barriadas, que se inician precozmente en esto, motivado a la precariedad de las condiciones familiares, socioafectivas, emocionales. Hay muchos factores que influyen en esto.